Mientras yo organizaba la propuesta perfecta, ella me traicionaba con su ex, me fui con el anillo, la dejé ver cómo encontré a alguien más deslumbrante y hoy se derrumba reconociendo que sacrificó todo por una mentira. Soy Laurent, 28 años, arquitecto en Auckland. Estuve con Amélie, de 26, durante 3 años. Ella es diseñadora de moda, talentosa, atractiva, una de esas mujeres que llaman la atención apenas entran en un lugar. Creía que me había sacado la lotería. Hace 2 meses compré un anillo de compromiso, nada barato ni común, un diamante corte princesa hecho a medida. Me costó 3 meses de sueldo, pero lo hice convencido de que ella lo valía. Ya tenía todo preparado, la propuesta en Cathedral Cove al atardecer, el mes siguiente. Incluso hablé con sus padres en Wellington y obtuve su bendición. Su padre, con lágrimas en los ojos, me dijo que era el hijo que nunca tuvo. Todo cambió el martes pasado. Ella dejó su iPad desbloqueado en la cocina. Yo no buscaba nada. Solo iba a revisar el clima antes de una visita de obra. La aplicación de mensajes estaba abierta. Lo primero que vi fue un chat con Jules, su maldito ex. Anoche fue increíble. No puedo esperar para sentirte otra vez. Seguí leyendo. Llevaban 2 meses acostándose, justo los mismos 2 meses en que yo planeaba nuestro futuro. Ella acomodaba esos encuentros cuando yo tenía reuniones tarde o inspecciones. Los mensajes eran explícitos, detallando prácticas que conmigo decía no gustarle. Había fotos que prefiero no describir. Lo peor, lo tenía guardado como Claire Banneker, supuesta clienta que siempre requería urgentes consultas nocturnas. Me quedé sentado 20 minutos leyendo 3 meses de mentiras. Cada vez que decía trabajo hasta tarde, emergencia con una clienta o visita familiar a Wellington, en realidad era él. La mayoría en mi lugar hubiera explotado, llorado, pedido explicaciones. Yo no. Hice capturas, me las envié al correo, marqué los mensajes como no leídos y dejé el iPad en el mismo sitio. Esa noche ella volvió y me besó como si nada. Yo respondí con naturalidad, hablamos del día, cenamos juntos, incluso tuvimos intimidad. Pero mientras tanto yo ya estaba planeando mi jugada. No soy de arrebatos. Soy arquitecto, construyo con método y puedo derribar de la misma manera. Tenía desde hace meses una oferta en Melbourne, puesto de arquitecto senior, 40% más de sueldo. No me había movido porque toda su vida estaba aquí, su taller, sus contactos en la moda, su familia. Eso se terminó. Revisé su calendario, al día siguiente tenía cita con su clienta, es decir, con Jules. Aprovecharía para desaparecer. Ya había mandado mis cosas esenciales a Melbourne bajo la excusa de libros viejos de universidad para almacenamiento. Compré un nuevo móvil con número australiano. Mi contrato de alquiler vence en 3 semanas y ya le avisé al casero que no renovaba. Que se quedara con la fianza. Separé mis cuentas, transferí las facturas, hasta redirigí el correo. El anillo, lo devolvería a primera hora. Ella volvería a un piso vacío, sin nota ni explicación. Mi número desconectado, mi correo eliminado, como si nunca hubiera existido. Su iPad seguiría abierto en mis cuentas de Netflix y Spotify, y yo la observaría intentar reconstruir lo ocurrido desde Melbourne. Bloqueada en todas mis nuevas redes sociales, sin pistas. Algunos dirán que es cobarde. Yo lo llamo eficiencia. ¿Por qué gastar energía en alguien que desperdició mi tiempo? Ella quiere a Jules, que se quede con él, pero tendrá que hacerlo preguntándose qué demonios pasó. Llamando a un número muerto, llegando a mi oficina y descubriendo que renuncié, escuchando a sus amigas preguntar dónde estoy y admitiendo que no tiene idea. Lo mejor es que empiezo el nuevo trabajo en una semana, con oficina de esquina y vista al río Yarra. Allí está Elise, una diseñadora de interiores con la que ya he estado hablando. Se ofreció a enseñarme la ciudad. Es joven, ambiciosa y aprecia lo que hago. Amélie piensa que me utilizó, mañana descubrirá quién fue realmente utilizado. Actualización. El apoyo de muchos fue abrumador. Y para quienes me llamaron insensible, no pedí su opinión. Les cuento desde mi nuevo apartamento en Southbank, ventanas de piso a techo, vista de la ciudad, el doble de espacio de lo que teníamos. Es increíble cuánto dinero sobra cuando no estás financiando la vida de otra persona. Todo salió perfecto. Mientras Amélie se acostaba con Jules, yo borraba cada rastro de mi vida en Auckland. Dejé todo lo que habíamos comprado juntos, incluso la cafetera. Ahora podrá prepararle el café a él. El viaje hasta Melbourne fue terapéutico. Apagué mi viejo móvil en Hamilton, y para cuando llegué, Laurent de Auckland ya no existía. Los primeros días fueron tranquilos, instalarme, empezar el nuevo trabajo, conocer al equipo. Elise cumplió lo prometido y me mostró los mejores lugares de la ciudad. Ya tengo mi café favorito, mucho mejor que cualquiera de allá. ¿Y Amélie? Según me contó un amigo en común, Olivier, que está de mi lado, la encontré completamente perdida.
El martes que regresó a casa descubrió el piso vacío. Primero pensó que nos habían robado, llamó a la policía, pero ellos le dijeron que era extraño que solo faltaran mis pertenencias. Intentó llamarme, número desconectado. Me escribió, correos devueltos. Fue a mi oficina, le dijeron que había renunciado de inmediato. Ahí fue cuando el pánico la invadió. Llamó a todos. Pero ya mis padres lo sabían desde antes y, tras enterarse de la traición, le dieron la espalda por completo. Desde el primer momento tuve claro que si quería desaparecer de su vida tenía que hacerlo con inteligencia. Por eso, antes de cortar todo contacto con Amélie, organicé cada paso para que nadie pudiera señalarme de irresponsable. Mi hermana y mis mejores amigos estaban al tanto, incluso Sidney me ayudó a bloquearla en redes y en el teléfono. Todos entendían que el silencio era parte esencial del plan, así que ni aunque ella rogara iban a traicionarme. Lo mejor de todo fue que Amélie no pudo recurrir a la policía para fingir que yo había desaparecido en contra de mi voluntad. Había hecho las cosas correctamente, entregué mi renuncia formal en la oficina, liquidé mis cuentas y dejé constancia de que me marchaba voluntariamente. Cuando intentó presentar un reporte, la respuesta fue devastadora para ella: señora, no es ilegal que su pareja decida cortar contacto. Ghostear no es un crimen. El jueves comenzaron a notarse las primeras grietas en su fachada. Olivier, mi amigo de confianza, me mandó capturas de las historias que ella publicaba en Instagram. Eran selfies llorando, con ojos hinchados y mensajes desesperados. ¿Alguien ha visto a Lauren? Por favor, vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Ver esas publicaciones me producía una mezcla extraña. Por un lado, rabia contenida porque fingía inocencia, por otro, satisfacción al ver que el guión empezaba a volverse en su contra. ¿Arreglar qué? Yo ya no estaba dispuesto a darle la oportunidad de explicarse, ni mucho menos de manipularme con falsas lágrimas. El viernes decidió dar un paso más. Condujo hasta la casa de mis padres en Hamilton. Fue mi padre quien atendió la puerta. Con su voz firme y sin darle espacio para un espectáculo, le dijo: está en otro lugar, rehaciendo su vida después de lo que hiciste. Luego cerró la puerta delante de ella. Ella, incapaz de aceptar el rechazo, se quedó estacionada frente a la entrada de la casa durante 2 horas, como si el llanto y la obstinación fueran a cambiar algo. Finalmente, mi madre salió y le advirtió que si no se iba, llamaría a la policía. Esa fue la primera vez que entendí hasta qué punto podía llegar su desesperación. Mientras tanto, yo ya estaba en Melbourne, disfrutando de la vida que ella siempre creyó que tenía asegurada a mi lado. El nuevo trabajo fue una bocanada de aire fresco. Por fin estaba en un lugar donde mi talento era reconocido. Como arquitecto principal de un proyecto frente al mar, sentía que mis ideas tenían valor, que mis plazos eran respetados y que no tenía que cargar con compañeros mediocres que retrasaban todo. Era un contraste brutal con la rutina anterior, donde Amélie nunca entendió mis desvelos ni el esfuerzo que implicaba levantar una carrera desde cero. Y en medio de ese renacer apareció Elise. Hablar de ella es como describir la diferencia entre lo auténtico y lo falso. Todo lo que Amélie fingía ser, independiente, ambiciosa, sofisticada, Elise lo era de verdad. Dirigía su propia consultoría de diseño de interiores, tenía un apartamento moderno en Docklands y conducía un Mercedes que había comprado con su esfuerzo, no con la tarjeta de crédito de su padre. Esa autenticidad me deslumbró desde el inicio. El viernes salimos a tomar algo, y la noche terminó en su casa. No entraré en detalles gráficos, pero sí diré que disfruté de cosas que Amélie siempre calificó de humillantes o de mal gusto. Con Elise, la intimidad era natural, apasionada y sin tabúes. A la mañana siguiente, me desperté con ella preparando el desayuno, usando solo mi camisa. Fue una imagen tan sencilla y poderosa que me confirmó que estaba en el lugar correcto. Mientras yo avanzaba, Amélie se hundía más. Consiguió mi correo del trabajo y me envió 17 mensajes en menos de un día. Algunos eran súplicas dulces: por favor, hablemos, podemos arreglarlo. Otros eran quejas ridículas: estás siendo infantil, contéstame o llamaré a la policía. Yo simplemente los marqué como spam. Olivier me avisó que el domingo en la noche ella terminó por explotar y escribió en Facebook que estaba preocupada porque su pareja había desaparecido. Los comentarios fueron de todo tipo, algunos amigos de verdad se mostraban angustiados, pero muchos otros, los que conocían la verdad, dejaron respuestas sarcásticas. Incluso alguien, claramente usando una cuenta falsa, comentó: tal vez deberías preguntar a Jules. Ella borró la publicación en menos de 1 hora. Su conducta se volvió un patrón predecible, pasaba de la confusión a la ira, luego a la súplica y finalmente al pánico. Lo curioso era que nunca se atrevía a confesar lo que había hecho. Claro, porque decir mi novio me dejó al descubrir que lo engañaba con mi ex la convertía en la villana de la historia. En cambio, prefería pintarse como la víctima de un abandono misterioso. Sus intentos se volvieron obsesivos.
Creó cuentas nuevas en Instagram solo para seguirme, usó teléfonos de conocidos para llamarme e incluso me envió mensajes por LinkedIn alegando que estaba preocupada por mi salud mental. La ironía me hizo reír. ¿Preocupada por mí? Yo acababa de ser ascendido, cerraba contratos millonarios y despertaba al lado de una mujer que valoraba mi éxito. Mi salud mental estaba mejor que nunca. La mejor parte llegó después. Un amigo me contó que Jules, ese mismo hombre por el que ella arruinó 3 años de relación, la había dejado casi al mismo tiempo que yo desaparecí. Al parecer, cuando ella se quedó sola y desesperada, él perdió el interés y volvió con su ex en Christchurch. Así que Amelie terminó perdiéndolo todo por alguien que solo la usaba como pasatiempo. Una semana más tarde, Elise y yo viajamos a Kenston. Nos hospedamos en el mismo hotel privado que Amelie había guardado como favorito para lo que se suponía sería nuestro viaje de compromiso. Publiqué cada detalle en Instagram. Mi cuenta es privada, pero el mundo de la moda en Auckland es pequeño y sabía que de alguna manera le llegaría. ¿Culpa? Ninguna. No fui yo quien rompió la confianza, no fui yo quien mintió. Simplemente me negué a ser el plan B de nadie. Ella tomó su decisión, y ahora debía vivir con sus consecuencias. Un mes más tarde, el viaje a Kenston seguía siendo perfecto en mis recuerdos. Pero lo realmente memorable fue lo que ocurrió antes. Resulta que, gracias a un excompañero incompetente que alguna vez entrené, Amelie consiguió mi nuevo número. Esa misma noche, a las 3 de la madrugada, mi teléfono comenzó a estallar con llamadas y mensajes. Al principio eran súplicas: Lauren, por favor, dime que estás bien. Luego vinieron los reclamos: eres un cobarde, ¿qué clase de hombre desaparece así? Y finalmente, las promesas desesperadas, que se mudaría a Melbourne, que iríamos a terapia, que haría lo que fuera necesario. En total dejó 47 mensajes de voz. Los guardé todos como prueba, en caso de necesitar una orden de alejamiento. Los mensajes de texto eran casi novelas. Páginas enteras reviviendo nuestra historia, fotos antiguas, recuerdos de viajes, capturas de conversaciones viejas en las que trataba de encontrar un error que nunca existió. Lo sorprendente era su falta de autocrítica, jamás mencionó a Jules, jamás aceptó su traición. Todo giraba en torno a su papel de víctima. Yo no respondía nada, solo capturas de pantalla y bloqueo inmediato. El último intento fue el más patético. El jueves antes del viaje a Kenston, mientras estaba en una reunión con clientes, me llamaron de recepción, había una entrega que requería mi firma. Bajé pensando que era un paquete. Era ella. La encontré irreconocible, había bajado de peso, ya no lucía las prendas de diseñador que tanto ostentaba, llevaba un suéter arrugado y un rostro sin maquillaje que dejaba ver noches enteras sin dormir. Intentó abalanzarse hacia mí, diciendo mi nombre con desesperación. Seguridad la detuvo de inmediato. Por favor, solo 5 minutos. Volé hasta aquí, necesito entender, rogaba. Mi respuesta fue fría y cortante, con el mismo tono que uso cuando debo despedir a alguien por incompetente: tienes que irte. Cuando ella intentó acercarse y me rogó con un bebé: por favor, lo que sea que haya pasado podemos resolverlo, yo ya no tenía ni una gota de paciencia. Me giré hacia seguridad y ordené con calma: por favor, acompáñenla a la salida. Si intenta volver, llamen a la policía. La expresión en su rostro cuando le di la espalda fue sencillamente inigualable, un retrato de incredulidad y derrota. Trató de seguirme hasta el ascensor, gritando desesperada: no puedes desechar 3 años así, sé un maldito hombre, enfréntame. Yo solo respondí en voz firme, sin alzar el tono: soy un hombre que se respeta demasiado a sí mismo como para rebajarse a discutir con basura. Los guardias la retiraron y, aún así, pasó 3 horas sentada afuera del edificio hasta que finalmente la policía la obligó a marcharse. Las cámaras registraron todo, y me aseguré de guardar el material. Esa misma noche comenzaron a llegar mensajes de números desconocidos: su hermana, sus amigas, incluso su madre. Todos con variaciones del mismo discurso: ¿cómo pudiste hacerle esto? Está destrozada, preocupada, dice que no eres así. A todos los bloqueé sin dudar. El viernes recogí a Elise para ir al aeropuerto. Le conté lo ocurrido con Amelie apareciendo en mi trabajo. Su reacción fue corta y clara: ¿quieres que me encargue? Esa es una mujer real. Sin dramas, sin inseguridades, solo dispuesta a proteger lo suyo. Volamos a Kenston y nos alojamos en la suite que, irónicamente, Amelie había soñado visitar alguna vez. Y sí, te puedo asegurar que una escapada romántica con una persona que te engañó jamás se comparará con un viaje al lado de alguien que comparte tu energía y tus ganas de vivir. Elise y yo no jugamos a definiciones ni etiquetas, ambos sabemos lo que queremos y lo vivimos sin forzar nada. Ella respeta mi historia y valora que yo haya manejado la situación con firmeza en lugar de hundirme en la autocompasión. Compartimos momentos auténticos, cenas privadas, catas de vino, paseos en helicóptero.
Subí fotos seleccionadas a mi Instagram privado, entre ellas una en la que se veía la mano de Elise luciendo una pulsera Cartier que le compré de improviso. El pie de foto fue simple, mejorando cada aspecto de mi vida. Sabía que Amélie acabaría viéndolo, y así fue. El mundo de la moda y el de la arquitectura en Auckland tienen muchas conexiones. Era inevitable que alguien le mostrara las publicaciones, y Olivier fue quien me envió el resultado. En un pre-evento de la Fashion Week, Amélie sufrió un colapso. Terminó llorando en el baño y la sacaron escoltada después de que lanzara un vaso contra una chica que se atrevió a preguntarle por mí. La escena fue tan escandalosa que la desinvitaron de los desfiles principales. Su carrera empezó a desmoronarse, llegar a reuniones con clientes pálida, llorando sin motivo, no inspira confianza. Perdió ya 2 cuentas importantes. Y lo más irónico es lo que vino después. La nueva novia de Jules, su viejo amor, se comunicó conmigo. Me contó que Amélie también la estaba acosando, aparecía en el departamento de Jules, le enviaba cientos de mensajes rogándole que la aceptara de vuelta. Jules presentó una denuncia policial. Ahora estaba hostigando a 2 exparejas al mismo tiempo. Lo mejor de todo es que la novia de Jules me compartió capturas donde Amélie admitía todo, que me había engañado durante meses, que perderme había sido su error más grande, que Jules no significaba nada. Demasiado tarde. Cuando regresamos de Kenston, encontré en mi oficina un sobre entregado a mano, sin sello postal. Reconocí su caligrafía de inmediato. No lo abrí, lo envié directo a mi abogado. Si volvía a contactarme, iniciaríamos una orden judicial. Teníamos pruebas suficientes para hundirla. Algunos me preguntan si soy feliz. Basta con mirar el marcador, mi carrera va en ascenso, gano 6 cifras, vivo en un ático, comparto la vida con una mujer que de verdad me aporta paz y valor. Mientras tanto, Amélie está sumida en crisis, con la reputación destruida, sin los hombres que intentaba manipular, y a un paso de enfrentar cargos legales. Yo estoy en paz. El anillo con el que iba a pedirle matrimonio lo vendí y con ese dinero me compré un reloj a Mónaco. Cada vez que miro la hora, recuerdo que alejarme fue la mejor decisión de mi vida. 3 meses después llegó lo que considero mi penúltima actualización. Ese tiempo confirmó que no me equivoqué, la caída de Amélie se volvió una lección. Aquella carta que entregué a mi abogado resultó ser un delirio de 12 páginas con disculpas, acusaciones, súplicas y amenazas. Entre todo el caos, enterrado en la página 10, confesaba haber engañado a Jules y a mí, justificándose con que estaba confundida con el compromiso. Mi abogado le envió una advertencia formal, dejando claro que cualquier contacto adicional se convertiría en delito de acoso. Pero, como era de esperar, no se detuvo. 2 semanas después contrató a un investigador privado. El problema es que el hombre fue tan torpe que se presentó en mi edificio preguntando por mí. El portero me avisó de inmediato y logramos grabarlo en cámara. Sumamos esa prueba al expediente. El verdadero desastre ocurrió un sábado del mes pasado. Estaba en casa con Elise preparando la cena cuando sonó el portero eléctrico. Decían que una mujer afirmaba ser mi hermana y que traía una emergencia. Yo no tengo hermanas en Melbourne. Revisé la cámara de la entrada y ahí estaba, Amélie, pero irreconocible. Se había teñido de rubio y vestido diferente para intentar engañar a la seguridad. Ordené que llamaran a la policía y comencé a grabar con mi teléfono. Lo que siguió fue de locos. Al negarle la entrada, gritó que yo la retenía contra su voluntad, que le había robado dinero y que estaba embarazada de mí, cosa imposible porque tenía un dispositivo intrauterino y hacía más de 4 meses que no manteníamos intimidad. La policía llegó justo cuando trataba de forzar su entrada. Golpeó a un guardia en medio del forcejeo, lo que la llevó a ser arrestada de inmediato por agresión. Y lo más perturbador ocurrió cuando Elise salió al balcón a mirar la escena. Amélie la vio. El grito que lanzó no sonaba humano, fue un alarido de furia y desesperación que me confirmó algo, ella ya había cruzado el límite de la cordura. La escena fue dantesca. Amélie perdió cualquier vestigio de control que le quedaba. Apenas los policías intentaron llevársela, se revolvió a gritos, arañando, empujando, como si todo lo que llevaba acumulado explotara de golpe. Chillaba que Elise le había robado la vida, que yo la había abandonado injustamente, que todos estaban en su contra. El escándalo fue tal que tuvieron que sujetarla entre 3 agentes para que no siguiera golpeando y resistiéndose. Yo observaba a cierta distancia, incrédulo de cómo una persona que alguna vez consideré mi compañera podía terminar convertida en esa sombra desquiciada. Todo quedó registrado, las cámaras del edificio no se perdieron un solo segundo, y además yo mismo grabé con mi móvil 11 minutos completos de su espectáculo. 11 minutos de histeria pura que reflejaban hasta dónde había caído. El resultado fue inmediato. Pasó el fin de semana en la cárcel y, el lunes, la procesaron con múltiples cargos, agresión, intento de allanamiento y violación de la orden de cese y desistimiento.
Nada de eso podía maquillarse ni disfrazarse como un malentendido. Era delito, y punto. Sus padres tuvieron que tomar el primer vuelo desde Wellington para sacarla bajo fianza. El golpe que eso representó para ellos fue enorme, no solo en lo económico, sino en lo moral. Aún así, su padre me llamó poco después. Pensé ingenuamente que sería para disculparse por lo ocurrido, pero fue todo lo contrario. Me culpó, asegurando que yo había provocado esa reacción en su hija, que mi abandono la había arrastrado a esa locura. No discutí ni me molesté en explicarle nada. Simplemente le envié las capturas de pantalla, decenas de conversaciones en las que Amélie detallaba con lujo de palabras lo que hacía con Jules mientras yo trabajaba tarde para pagar las cuentas y sostener nuestro futuro. Apenas vio esas pruebas, colgó. No volví a recibir una sola palabra suya. La audiencia se celebró la semana pasada. Ella, consciente de que no tenía escapatoria, se declaró culpable para evitar un castigo mayor. La sentencia fue clara: 6 meses de orden de alejamiento hacia mí, terapia obligatoria y un antecedente penal que quedará para siempre en su historial. Una mancha imposible de ocultar en un mundo como el de la moda, donde la reputación lo es todo. Durante la audiencia, la fiscal leyó en voz alta sus correos electrónicos, en los que admitía abiertamente la aventura con Jules. Su abogado intentó cambiar la narrativa, pintándola como una mujer desesperada por un supuesto abandono. Pero la jueza no cayó en esa farsa. Calificó sus actos como acoso en escalada, una conducta que demostraba total desprecio por los límites que yo había puesto. Quedó asentado en el expediente: la víctima era yo. El desenlace social fue inmediato. La comunidad de la moda en Auckland se enteró de todo: la infidelidad, el arresto, los intentos de hostigamiento y la violencia. En ese medio, los rumores vuelan, y cuando se apoyan en hechos públicos, se convierten en sentencia definitiva. En cuestión de semanas perdió su estudio, los pocos clientes que le quedaban la abandonaron y terminó regresando a vivir con sus padres en Hamilton. Pasó de diseñadora prometedora, con proyección internacional, a una empleada más en un almacén departamental doblando ropa. Una caída libre que nadie pudo frenar. Mientras tanto, mi vida no hizo más que despegar. Cerré el proyecto más importante de mi carrera, un desarrollo frente al mar valuado en $50 millones, con control creativo absoluto y mi nombre asegurado en la fachada. Una obra que dejará huella mucho más duradera que cualquier cosa que Amélie y yo compartimos. Con Elise, mi relación avanzaba con calma y solidez. No nos apresuramos a etiquetas, pero ya tiene su propio espacio en mi hogar. Este verano planeamos recorrer Europa durante un mes: Milán, París, Barcelona. Ella ansía absorber la arquitectura y las corrientes de diseño de cada ciudad, mientras que yo disfruto de la ironía de fotografiarme en cada lugar que Amélie soñaba visitar y nunca alcanzó. Y Jules tampoco salió ileso. Su novia me contactó el mes pasado para contarme lo que descubrió: incluso después de mi ruptura, él se había visto una vez más con Amélie. Al enterarse, lo dejó de inmediato. Ahora él está solo, y ella, con su historial de escándalos, es tóxica para cualquier hombre sensato. Ambos quedaron aislados, y eso, para mí, fue una justicia poética de manual. Algunos me preguntan si lamento haber sido tan implacable, si me pesa ver su vida desmoronarse. La respuesta es no. Amélie tenía todo: un hombre dispuesto a casarse, a entregarle su vida entera. Y aún así eligió la mentira, la traición y el caos. Cada consecuencia que hoy enfrenta la creó ella misma. Yo no la obligué a engañar, a manipular, a acosar ni a agredir. Solo decidí no ser la red que amortiguara su caída cuando el circo que montó se redujo a cenizas. Mi consejo a cualquiera que atraviese algo parecido: no discutan, no rueguen, no intenten rescatar lo irrecuperable. Salgan de allí. Vivan bien. Permitan que sean ellos quienes se hundan en el pozo que cavaron. El éxito es la mejor venganza, y yo soy la prueba viviente de eso. Pasaron 6 meses, y aquí está el cierre definitivo de esta historia. No pensaba escribir más, pero lo ocurrido hace poco merece quedar documentado. El proyecto del malecón ya está en marcha, con mi nombre en una placa que durará más que cualquier relación pasada. Elise y yo seguimos adelante, construyendo algo genuino. Mientras tanto, Amélie seguía en Hamilton, trabajando en retail, aparentemente progresando en terapia y aprendiendo a aceptar sus errores. O al menos eso se decía. El mes pasado recibí un correo de mi abogado. La terapeuta de Amélie, con su consentimiento, me pedía participar en una sesión de cierre. Ella quería leerme una carta, sin contacto directo. Mi abogado me recomendó rechazarlo. Elise lo consideró un engaño. Pero yo, movido por la curiosidad, acepté bajo condiciones estrictas: videollamada, abogado presente, grabación completa. Lo que vi en la pantalla me impactó. No era la mujer elegante que alguna vez amé, ni la histérica de su arresto. Era alguien derrotada, cansada.
casi irreconocible. Comenzó a leer su carta, y por primera vez en toda esta historia asumió responsabilidad. Reconoció la infidelidad, las mentiras y la manipulación. Explicó cómo se había convencido de que podía tenerlo todo, cómo había usado a Jules solo como un ego herido que necesitaba sentirse deseado. Lo más sorprendente fue escucharla admitir que no esperaba perdón ni buscaba regresar conmigo. Solo quería que supiera que ahora comprendía. No me abandonaste, dijo. Te salvaste de alguien que no te merecía. Y lamento no haber sido la persona que pensaste que era. Habló de su arresto, de tocar fondo, de perderlo todo, la carrera, los amigos, el respeto de su familia. Todo lo sacrificó por unos meses de engaños que al final no significaron nada. Cuando la terapeuta me preguntó si quería responder, lo hice con serenidad, acepté su disculpa, pero dejé claro que no la perdonaba. No porque guardara rencor, sino porque perdonar implicaría que lo suyo era perdonable, y no lo era. No solo me engañó, me permitió planear un futuro entero con una persona ficticia, me dejó comprar un anillo para una mujer que se acostaba con otro. Eso no es un error, es crueldad pura. Ella lloró, pero no discutió. Le deseé que, con suerte, se convirtiera en mejor persona para el siguiente hombre que llegara a su vida. Pero también le recordé que ese era su camino, no el mío. El mío había terminado la noche que descubrí aquellos mensajes. Todo lo que vino después fue limpiar las ruinas que dejó. Le advertí que esa sería la última vez que hablaría con ella. Que viviera con sus decisiones, mientras yo vivía con las mías. Al colgar, mi abogado me felicitó por mantenerme firme. Elise me dijo que estaba orgullosa de mí. Y lo curioso fue que no sentí nada. Ni rabia, ni alivio, ni tristeza. Solo vacío. Era como si una extraña me hubiera contado una historia que no me pertenecía. Y en ese instante supe, con total certeza, que por fin había seguido adelante. 2 semanas después, Olivier me comentó que Amélie había eliminado todas sus redes sociales. No las desactivó, directamente las borró. Una especie de borrón y cuenta nueva digital. Supongo que está bien para ella, pero ya no es asunto mío. Lo que realmente me importa ahora es el edificio que estoy diseñando, la mujer que duerme a mi lado y que de verdad entiende lo que significa la lealtad, y el viaje a Europa que estamos planificando juntos. Mi vida no se trata de reconstruir, sino de construir. No es una reacción a lo que perdí, es lo que siempre debí tener. Alguien me preguntó en mis mensajes privados si todo lo que viví me hizo cínico respecto al amor. La respuesta es no. Lo que cambió fue mi manera de ver el carácter de las personas. El amor no se define en palabras bonitas, en promesas ni siquiera en sentimientos pasajeros. El amor es elegir, todos los días, con coherencia. Amélie eligió a Jules, yo elegí respetarme a mí mismo, y Elise eligió la transparencia. Sobre el anillo de compromiso que había comprado, es una historia curiosa. El joyero se acordaba de mí cuando fui a devolverlo hace un mes. Después me contactó porque tenía un cliente interesado en ese mismo diseño y me ofreció recomprarlo al precio completo para revenderlo. No acepté. En vez de eso lo mandé a fundir y lo transformé en unos gemelos que ahora uso en reuniones importantes. Para mí son un recordatorio de que a veces los mejores planes son los que se derrumban, porque abren el camino hacia otros más grandes. A todos los que siguieron este proceso, gracias. Gracias por el apoyo, por las críticas y por los diferentes puntos de vista. A los hombres que me escribieron diciendo que mi historia les dio fuerza para salir de sus propias relaciones tóxicas, no necesitan mi aprobación, solo respeten su dignidad y actúen. A quienes me llaman insensible, prefiero ser frío antes que ser débil. Y a quienes estén leyendo esto mientras atraviesan algo parecido, al descubrir mensajes, fotos o mentiras, no intenten negociar con quienes los traicionan, aunque los amen, especialmente si los aman. Porque alguien que de verdad te corresponde nunca te pondría en esa situación. Den la media vuelta, aléjense y construyan algo mejor. Dejen que los demás se ahoguen en su propio caos mientras ustedes avanzan hacia su éxito. Con eso cerré aquel capítulo. Para mí estaba terminado. Pero mi historia apenas comenzaba, y lo sabía, sería legendaria. Actualización. Yo había prometido no volver a dar actualizaciones, pero la vida tiene maneras curiosas de ofrecer finales perfectos. La semana pasada volví a Auckland por trabajo. Era mi primera vez allí desde que me fui. Tenía que presentar un proyecto conjunto entre Nueva Zelanda y Australia. Mi firma se asoció con una empresa local, y caminar otra vez por esas calles fue una experiencia extraña. Todo estaba igual, pero yo ya no era el mismo Laurent que partió. Era una versión mejorada. La presentación salió impecable. Cerramos un contrato cuyo valor superaba mis ingresos de 5 años. Lo celebramos en un bar en la azotea del viaducto. Y ahí sucedió lo inesperado, vi a Amélie trabajando como mesera. Nuestros ojos se cruzaron, se quedó paralizada y casi se le cayó la bandeja. Yo podría haber hecho la situación incómoda,
pero simplemente asentí y volví a mi conversación. Ella nos atendió con total profesionalismo, sin escándalos ni escenas, solo cumpliendo con su trabajo. Cuando trajo la cuenta, había una nota escrita a mano: felicidades por todo. Te ves feliz. Dejé una propina de $500. No fue para presumir ni para humillarla, sino porque podía hacerlo, porque el verdadero éxito también es ser generoso, incluso con quienes te lastimaron. Mientras salíamos, ella limpiaba otra mesa, nuestras miradas se encontraron de nuevo y me susurró un gracias con los labios. Yo asentí y me fui. Esa misma noche, Olivier me escribió. Amélie le había contado que me había visto y que yo parecía intocable, como alguien de un mundo diferente. Y es cierto. El joven que planeaba arrodillarse con un anillo en Cathedral Cove murió hace 2 años. En su lugar surgió un hombre que conoce su valor, que levanta rascacielos en lugar de castillos de arena, que escoge compañeras de vida y no proyectos temporales. Hoy, Elise y yo estamos comprometidos. De hecho, fue ella quien me propuso matrimonio, dijo que no iba a esperar tradiciones cuando sabía lo que quería. Ese es el tipo de mujer con la que se construyen imperios. Nos casaremos el próximo año en una ceremonia íntima en Santorini, con familia y amigos verdaderos, los que estuvieron en las caídas y en las victorias. De Amélie, solo espero que esté aprendiendo y creciendo, convirtiéndose en alguien que valga el tiempo de otra persona. Todos merecen redención si trabajan por ella, pero ya no con mi tiempo. Esa cuenta está cerrada. Para quienes aseguraban que me arrepentiría de ser frío y calculador, hoy la vida les da la respuesta: no hay arrepentimiento alguno. Estoy levantando proyectos que llevarán mi nombre mucho más allá de mi tiempo, vivo en un hogar que refleja cada sacrificio que hice y comparto mis días con una mujer que no teme construir a mi lado. Lo único que me pesa es haber permitido que alguien sin principios me robara tanto tiempo. Pero aprendí. Aprendí que no se trata de mirar atrás ni de comprobar si aquellos que te traicionaron siguen observando. Se trata de avanzar sin dar explicaciones, de ocupar tu energía en lo que realmente merece la pena. Esa historia quedó cerrada para siempre. No es que haya terminado, simplemente dejó de ser relevante. Lo que importa ahora es lo que estoy edificando, los cimientos sólidos que nadie podrá derribar. Y si alguna vez dudé de mi valor, hoy sé con absoluta certeza que elegí el camino correcto. No necesito que me aplaudan, ni que me reconozcan. Mi victoria no está en demostrar nada a los demás, sino en disfrutar cada día de la vida que construí. Y esa, créeme, es la mejor venganza de todas.